El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, Amén. sentados, por favor. Es interesante descubrir cómo es que en la historia del hombre podemos ver y entender cómo es que se fueron desarrollando algunos aspectos que hoy por hoy rigen y manejan pues el ámbito de la vida cotidiana del ser humano. Esto que hoy la palabra de Dios nos presenta es muy, muy interesante, porque nos habla acerca de 2 aspectos que son las 2 caras de una moneda: la necesidad y el negocio. Esto es algo que el hombre va a aprender a descubrir, lo descubre y va a aprender a manejarlo. ¿Qué son las necesidades? Todo aquello que el ser humano busca satisfacer para estar bien, ya sea bien físicamente, comida, techo, ropa, ya sea bien sentimentalmente, amor, comprensión, compañía, ya sea bien socialmente, a nivel pues una casa, protección, seguridad, servicios, ya sea a nivel espiritual, como es el sentido de la trascendencia, la capacidad de poder tener esa estabilidad espiritual para enfrentar las adversidades, como por ejemplo la necesidad de saber que tu vida pues no se acaba aquí, ¿no? Pues es como que qué chiste estar aquí cierto tiempo y nada más algunos para venir a sufrir. Entonces viene esa necesidad. Todas estas necesidades, cuando son bien entendidas y bien manejadas, pues están al servicio del hombre. Ahora bien, sabemos que muchas personas han descubierto esas necesidades y han hecho lo que se llama negocio. ¿Qué es un negocio? ¿Qué es negociar? Donde, ok, tú tienes esta necesidad, yo tengo esta necesidad, vamos a cambiar. Yo satisfago tu necesidad, tú satisfaces mi necesidad. Es básico como el hecho, cómo se van a formar las primeras agrupaciones o pues sí, grupos humanos, los famosos tribus, las famosas tribus o clanes, que muchas veces la necesidad primaria fue protección, porque los animales eran más grandes que ellos, no se podían defender. Entonces el hombre va descubriendo que vamos a hacer montón, y en montón pues tenemos más posibilidades de sobrevivir, tenemos más posibilidades de controlar, hasta de manejar las cosas. Se forman las tribus, se forman los pueblos, se forman las naciones, y esto pues en un beneficio. La familia también es una necesidad, la necesidad de la procreación, de perpetuar la especie. Pues tú tienes la necesidad de eso, yo tengo la necesidad de eso, hombre, mujer, nos juntamos y formamos pues un nuevo ser que vaya a continuar la especie. O sea, es maravilloso entender todo esto, es un proceso natural, es un proceso necesario. Y obviamente también se va dando uno la situación, ok, yo puedo producir o yo puedo tener el control de algo y lo voy a cambiar. O sea, yo produzco, por ejemplo, alguna situación de la tierra, semillas, trigo, maíz, frijol, y el otro tiene su trabajo de, no sé, de carpintero,
orfebre, de todas esas, herrero. Entonces, ok, yo te trabajo, tú me trabajas y cambiamos. Pues era la manera de hacer los negocios, el intercambio. Yo tengo, tú tienes, intercambiamos. Después llega un momento en la historia en donde se quita eso y se empieza a manejar el pago, ¿sí? El pago, el salario o el pago. Tú tienes que darme algo. Por ejemplo, en nuestras tierras mexicanas se utilizaba el cacao como moneda. Era el cacao con lo que se pagaba. O sea, ok, yo tengo esto, tengo cacao, te doy el cacao a cambio de lo que tú me vas a prestar ese servicio. Esto, bueno, pues ya después hubo gente que tuvo una visión, los visionarios, los hombres de negocios, que van a hacer de esto precisamente un modus vivendi. Ok, yo puedo tener el control, a veces se tenía el control, el monopolio de algo y yo voy a determinar algo tan simple como el agua. Los tiempos de las cosechas, pues normalmente todos se alimentaban de un río, de una fuente, y resulta que alguien se apoderaba de ese terreno, de donde salía el agua, y pues, ahora, ¿quieres el agua? Móchate con algo, ¿no? Tienes que pagarme algo. A veces se pagaba con animalitos, o no sé, con servicios. Esto tiene que ver también con el ámbito de las necesidades creadas. Las necesidades reales y las necesidades creadas. Las necesidades creadas son en base a cómo ha ido evolucionando la sociedad. Si ahora, pues es una necesidad del teléfono, es una necesidad del carro, es una necesidad, muchas de estas cosas que han sido creadas por el hombre para ayudar al hombre, pero que después nos volvemos esclavos de. Si esto lo trasladamos al ámbito espiritual, a la vida del ser humano en el ámbito espiritual, pues también se ha hecho un negocio. Podemos entender el negocio en dos ámbitos. En el ámbito negativo, en donde yo voy a lucrar, yo voy a obtener un beneficio, pero yo voy a explotar tus necesidades. Yo tengo el control de Dios, yo tengo el control de esto, yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero tú me tienes que dar a cambio esto. Eso es un lucro, lucrar con la fe, lucrar con esto. Pablo, en la primera lectura, denuncia esta situación, y él afirma que verdaderamente la religión es un negocio. Pero hay dos formas en donde nosotros podemos entrar en este ámbito del negocio de la fe. Vamos a ir viendo algunos aspectos. Dice Pablo a su querido hijo espiritual: lo que te he dicho anteriormente, lo que veíamos los días anteriores sobre características de un buen líder, del que tiene el poder, de la autoridad, del obispo, porque Timoteo es obispo, se le ha dado un don, y meditábamos también, cuida el don, cuida lo que se te ha dado. Lo meditábamos ayer, creo, sobre este ámbito. Entonces dice así: lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a la palabra de salvación de Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí hay una forma también de lucrar. O sea, el ser humano tiene una necesidad real, que es Dios, no es algo inventado. Si fuese inventado, pues solamente algunos grupos en algún momento de la historia hubieran usado eso. Pero si vemos la historia de la humanidad, en todos los tiempos y en todos los lugares, y al mismo tiempo, en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares, el hombre va descubriendo la necesidad de la trascendencia de Dios. No es algo que la iglesia inventó la religión para tener oprimido al pueblo, como decía el marxismo. La religión es el opio del pueblo. Se puede, claro que se puede, pero es una necesidad real de la trascendencia, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué hay después de la muerte. O nada más nuestra vida es aquí y se acabó, lo que hagas aquí ya después ya no hay nada, lo que maneja el ateísmo. Entonces, el Señor, vamos a ir viendo lo que se llama la revelación. La revelación es el acto donde Dios se da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí, cuál es la razón.
Esto es la revelación. Dios se quita el velo gradualmente, progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad, hasta llegar a la plenitud de la revelación, que se llama la plenitud de los tiempos. ¿Cuándo se da esta plenitud? Cuando Jesús, hombre, Dios se hace hombre en la historia de la humanidad y se revela. Ya después de ahí, ya no necesitamos más cosas para salvarnos. Ahí está la plenitud. Y en esta plenitud se nos ha dado una enseñanza, la doctrina católica, la doctrina cristiana, que es la que Pablo refiere, ¿no? Sí, quien enseña doctrinas diferentes, o sea, se ve que se puede obtener un beneficio. Hasta el siglo XVI era una sola a nivel del cristianismo, pero sabemos que hay muchas religiones, el judaísmo, el islamismo, el budismo, el shintoísmo, el brahmanismo y todos los ismos que ustedes conozcan. Pero dentro de la fe católica, pues se ha hecho un gran negocio, se ha hecho un gran negocio. ¿Por qué? Porque empiezan las divisiones. Empezamos con el siglo XI, la división de Iglesia de Oriente y de Occidente. Siglo XVI, XVII, con el protestantismo, ¿sí?, que se separan de la Iglesia y empiezan a hacer. Luego viene el anglicanismo, y ya después de ahí viene una serie de divisiones de más y más y más y más y más. Hay miles y miles de sectas cristianas y se ha hecho un gran negocio, ¿sí? El problema es precisamente, y es una denuncia que Pablo hace a futuro, que ya empezaba en las épocas de Jesús, en la época de los apóstoles, en donde se utilizaba la necesidad espiritual para poder obtener un beneficio de las personas, o sea, un negocio. Te presento algo, lo cambio a mi manera y te digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y me tienes que dar tanto. No nos vamos muy lejos con nuestros, pues esta situación que se dio con los de Pare de Sufrir, una iglesia pseudo cristiana, porque no es cristiana, pero se presentan así, y los fundadores se pudren en dinero. Eso dicen las noticias, salió en el internet, a mí no me consta, yo no los conozco, pero ya ven que en el internet salen muchas cosas, no hay que creernos todo, no hay que ser tan ingenuos, yo lo comparto, si es verdad, bueno, pues será. No nos vamos muy lejos, también en la Iglesia Católica tenemos padrecitos, obispos, que son millonarios, millonarios. El ejemplo que salió hace unos meses de un obispo en Alemania con una casa que todo el dinero que debió haber utilizado para la parroquia lo utilizó para comprarse su casita. Y muy moderna, con muchos elementos así que no eran necesarios. Entonces, utilizar la necesidad de la fe, la necesidad de Dios, permite a las doctrinas falsas, doctrinas que hoy por hoy pues pululan por todos lados. Y si no solamente doctrinas, sí corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas o corrientes esotéricas, el Reiki, la reencarnación, el yoga, que pretende satisfacer una necesidad espiritual. Es que haciendo el yoga yo siento que estoy mejor y me ha ayudado espiritualmente. Y es que con el Reiki me he sentido mejor porque me han operado espiritualmente y ahora estoy mejor. Son estos ámbitos donde hay una necesidad y yo me aprovecho de esa necesidad. Cuando no se enseña lo que Jesucristo vino a darnos, porque hay un negocio que Jesús vino a hacer. ¿Cuál es la ley suprema de la Iglesia Católica? La salvación de las almas. Cuando la Iglesia Católica no está por la salvación de las almas, se está lucrando y se está perdiendo. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a los obispos, a los sacerdotes, a las monjitas y a los laicos que trabajan dentro de la iglesia. Hay que aprender a usar las cosas para la salvación. Ese es el negocio de nosotros. Ese es el negocio de nosotros. La salvación de las almas. No hay otro. Y hay que usar todo lo necesario para que las almas se salven. Eso es lo principal. Pero cuando la doctrina se enseña mal y no se procura la salvación de las almas, entonces se está lucrando. Dice,
Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, se convierte en un orgulloso e ignorante. Y esto lo vemos desgraciadamente, ¿no? Obsesionado por las discusiones. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Discutir. No, es que ustedes pum, 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 y se obsesiona. Ya lo decía Pablo. ¿Sí? Ataque, y que tú, y que esto, y que aquello, y que ustedes, y en que su Biblia. Ahorita estoy haciendo un programa en las noches, Defiende tu Fe, y estoy basándome en un libro que me regalaron muy interesante de lo que, y ¿dónde dice en tu Biblia? Que es el argumento clásico de los protestantes. ¿Dónde dice en tu Biblia? Y empiezan chaca, 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 y tú te quedas así. Les gusta discutir, les gusta argumentar, les gusta pelear. Y bueno, no solamente ellos, pero es un ámbito, ¿no? Obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello, y lo vemos, envidias, pleitos, insultos, sospechas perjudiciales, continuos altercados, si se da entre católicos, imagínense, propios de hombres de mente depravada. O sea, de que no entienden la trascendencia del negocio de la salvación de las almas. Es el pleito de yo tengo la verdad, yo estoy bien, y al tener eso tienes un poder increíble. Realmente la religión es un poder. Es un poder. Y yo lo predicaba hace unos días. Cuando hay poder y no se está preparado, te vas a echar a perder, porque el poder corrompe. El poder saca lo que hay en tu corazón. Yo lo compartí y decía, hay personas que cuando son súbditos, son mulas y no se someten y hacen lo que sea, pero cuando les toca ser autoridad, ay compadre, son pero canijos y exigentes y exigen lo que no fueron capaces ellos de hacer. Yo lo he visto y yo digo, ay, 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 ay. Sí, porque cuando fueron súbditos, renegaban, hacían y se hacían tarugos. Nada más darles poder. Ay, compadre. Entonces es peligroso. Pero y luego dice Pablo, propios de hombres de mentes depravadas, privados de la verdad, que consideran que la religión es un negocio. Pareciera entonces que todo lo que maneja como negocio está mal, pero no. Luego Pablo dice, ciertamente la religión es el gran negocio, es el gran negocio. Pero vuelvo a lo mismo, la necesidad. Este negocio, cuando es en beneficio para mí, ya es una corrupción. Y el Papa lo ha hablado, ¿no? La corrupción que hay en la iglesia. Los curas corruptos, las secretarias corruptas, los sacristanes corruptos, los que están en el ministerio del servicio corruptos, sacan provecho y pues no sirven, se sirven. Esto es un peligro y esa es una tentación continua para todos los hombres y mujeres que estamos en el negocio de las almas. ¿Sí? Es un negocio. Pablo lo dice. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene. Que se conforma con lo que tiene. No el que necesito, quiero, pum, pum, pum. Y esto es una gran tentación. Déjenme compartirles un poquito mi situación. Yo fui educado de una manera, mis papás, de nunca pedir nada, nunca. Y ahí de aquellos que pidieran, íbamos a la casa de un tío de los abuelos, y mi papá nos sentenciaba, no quiero que pidan nada. Ni siquiera un vaso de agua nos pedían, nos permitía pedir. Y a veces decía, ¿quieren algo? Y nosotros así como, y mi papá con una miradita, así, no, de verdad, no, gracias. Hoy a la fecha mis papás ya cambiaron un poquito, están grandes, y pedir ayuda para moverse. Yo en la mañana los llevé ahorita a la clínica a su consulta, y ahorita están ahí, no sé si ya salieron, y yo, pues ¿quién va a ir por ellos? Pues tienen que pedir, a veces piden un taxi, o a veces alguien que me haga favor de llevarlos y traerlos. Y esto les ha costado cantidad a mis padres.
Cuando yo entré en esto, pues a mí me costaba, y cuando pues, hacía mis pininos en prédicas o atendiendo a la gente te daba, y a mí no me ve, no me ve. Incluso todavía cuando voy a ver a un enfermo, cuando voy a ver, pues, atender a alguna situación espiritual, padre, no se cobra. No, pero para su gasolina, bueno. O sea, pero cuesta trabajo. Por ejemplo, el carro que yo tengo, gracias a Dios la comunidad provee mis necesidades y me ayuda con mis padres. Pero muchas de las cosas que yo tengo, yo no las compré, la gente me las ha dado. La computadora que tengo, el carro que tengo, la gente me lo ha dado. Y pues depende de mí saber usarlas, ¿no? Darle un buen uso a esas cosas. Pero es un negocio muy grande. Pero el saber mantenernos en las cosas. Ahora, lo que ustedes nos dan, ustedes ven, bueno, tenemos cámaras, tenemos este micrófono inalámbrico fue donado por una familia. O sea, bendito sea Dios, a veces la gente nos da en materia o a veces nos da el dinero y nosotros ahorita tenemos la bronca de tenemos que cambiar el satélite porque tenemos problemas con la señal y nos vamos a quedar sin señal un mes porque el satélite está invadiendo zonas que no debe y es una bronca eso, ¿no? Y cambiar satélite hay que comprarlo, pues, o podemos hacer, bueno, pues ya no transmitimos y nos quedamos como curas así normalitos de que la gente que venga a misa pues es la que participa, los demás pues se fregaron. Pero es un negocio, entonces hay que invertir, hay que buscar la manera para que esta señal se mantenga. Esto Pablo lo refiere, pero no conformamos, dice, ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Este ámbito dice, los que a toda costa quieren hacerse ricos, esa es una tentación, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y es cuando se ve cuántos hombres de iglesia, sacerdotes, monjitas, empezaron con esa ilusión y por el caminar y el poder los ha corrompido y se han desviado. Yo como sacerdote es la tentación de todos los días, ¿sí? Y mantenernos en eso. No quiere decir que no caigamos, caemos, nos levantamos, pedimos perdón y le echamos ganas. Pero esto es una realidad. Yo les decía, simplemente el poder que tiene una secretaria o que tiene un sacristán. Lo compartíamos Madre Blanquita y yo, ¿no? Por ejemplo, en las parroquias normales, donde cada cierto tiempo se cambian al padrecito. Aquí no, porque pues somos religiosos y solamente hay 2 padrecitos. Misioneros de Jesús de María. Bueno, 4 ahorita ya con los diáconos, pero están en otras parroquias. La secretaria, pues se queda, no la cambian, pero cambian a los padrecitos. Entonces, ¿quién sabe el teje y maneje de todo? La secretaria. ¿Quién sabe el teje y maneje de todo? El sacristán. Y a veces esto da poder, y a veces este poder corrompe a la gente, corrompe a los curas, corrompe a las monjas, corrompe a las secretarias, a los sacristanes, a los que trabajan, dan pláticas, a los catequistas, ¿sí? Porque esto da poder. Pero cuando el ministro, ordenado o no ordenado, o sea, el clérigo, los laicos o las religiosas, no se le olvida el negocio supremo o la ley suprema de la Iglesia Católica, la salvación de las almas. Todo lo que recibe lo pone al servicio de ese negocio, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, ayúdenos a nosotros en su oración y pues es esa tentación, lo que ustedes nos dan, aplicarlo nosotros verdaderamente para la salvación de sus almas. Es lo que pretendemos, al menos hay la opción, yo les decía, bendito sea Dios, hay un gran negocio
Y ahí la opción, ahorita ustedes están a través de Monte María, tenemos hermanos Koinonía, tenemos Sembrador, Hombre Nuevo, tenemos EWTN, el canal de Madre Angélica. Hay de chile, de dulce, de manteca, ¿sí? Para que ustedes puedan. Y hay gente que ayuda aquí, hay gente que ayuda a Koinonía, hay gente que... Eso es una manera. El problema es cuando esto pues no se lleva para la salvación de las almas y se vuelve simplemente un negocio. Te doy tantito y tú me das, pero no estoy procurando la salvación de tu alma. Eso es un peligro. Y esto se da también a nivel de la familia, ¿no? La responsabilidad de la familia de saber buscar el negocio de la salvación del alma y de las almas que Dios nos ha encomendado. Ese es el mayor negocio. Pero ¿cuánto dinero invertimos o cuánto esfuerzo invertimos para la carrera? ¿Sí? Invertimos simplemente en tiempo, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Estamos hablando, una tercera parte de nuestra vida es estudio. ¿Y el alma? Compadre, no le damos importancia. ¿Cuántas horas invertidas al trabajo? ¿Cuántas horas invertidas al placer? ¿Cuántas horas invertidas a otra cosa? Y a la verdadera inversión, al negocio más importante de tu vida, que es la salvación de tu alma. Y la salvación de las almas de tus hijos, o de tu esposa, tu esposo, de tus padres. No invertimos. No invertimos. La necesidad se vuelve para unos en la posibilidad de ser manipulados. Y en otros la posibilidad de manipular, de usar para un beneficio personal. Esta es la realidad. Yo les decía que Dios en su infinita sabiduría quiso que existiera el poder para servir. ¿Dónde lo deduzco? Del pasaje bíblico donde está Jesús con Pilato, que no sabes que tengo poder para liberarte, o con... Tú no tuvieras poder si no se te hubiese dado de lo alto. O sea, no quiere decir que Dios haya querido la conquista del pueblo judío por el Imperio Romano. Quiere decir que el puesto de poder es una necesidad. Quien adquiere ese poder por democracia, por elección, o por fuerza y poder, o por tranzas, va a tener que dar cuenta a Dios de eso. Y si no estás preparado, ay, ay, ay. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están preparados para ser papás? O para ser esposo o esposa, porque también ahí tienes poder. Es un negocio. ¿Cómo vamos a usar eso? Y esto lo podemos ver en cuanto al Evangelio. Termino ya con esto porque ya me prolongué y me emocioné. Dice el texto que Jesús lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Negocio. Tienes una necesidad, el demonio te está oprimiendo, hay una necesidad de ser liberado. Vas con el cura, vas con el sacerdote, te hace una oración de liberación, te hace un exorcismo, bendice tu casa, bendice el agua bendita, bendice la sal bendita, y tú tienes esa necesidad. Era lo que hacía Jesús con la gente, veía la necesidad y le servía. Veía a los enfermos y les servía. Sacramento de la unción, imposición de las manos para que los enfermos se sanen. Es un don de Dios, pero puedo hacerle un negocio para mal. ¿Y qué es lo que dice? Estas mujeres, fíjense, entre ellas iban María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, imagínate. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, la pura pachocha. Imagínate, el secretario de Hacienda, su esposa, ¿sí? Aquí Cusa, la esposa del secretario de Hacienda, y pues tiene el poder ahí como para decir, pues, tiene dinero, el administrador de Herodes, y Susana y muchas otras que los ayudaban con sus propios bienes. Esto es una realidad. Ahora, yo reconozco que la gente lo hace por necesidad, ayuda a la iglesia por necesidad. ¿Por qué? Porque a su vez ellos son ayudados
por la iglesia, ¿no? Es un gana-gana, se dice. Estoy viendo tal vez muy material o muy práctico, pero esta es una realidad. O sea, la gente donde se le atiende, se le sirve o se le ayuda espiritualmente, pues la gente responde. Así de fácil. Obviamente no quiere decir que los padrecitos no caigamos o no tengamos errores o no caigamos en la tentación, en el pecado del poder o del dinero, en el poder de la manipulación de la gente, en el poder de los sentimientos, porque la gente confía en uno y a veces daña más, ¿sí? Y esto pues es un serio problema que hay que aprender a manejar, a controlar, y si no, pues nos va a corromper el corazón y nos va a llevar a dañar y a dañarnos. Creo que hoy la palabra de Dios nos invita a entender el negocio más importante del ser humano, la salvación de las almas. Saber administrar lo que Dios te ha dado en las cosas materiales para la salvación de las almas. ¿De qué sirve? Por eso dice Jesús, ¿de qué sirve al hombre ganarlo todo si pierde su alma? Ese es un mal negocio. Es el peor negocio de tu vida. Te angustias, te preocupas en lo que vas a comer, en lo que vas a hacer, que si la ropa, que si esto. Incluso a veces le das tanta prioridad a lo temporal, a las personas, es que me dejó, ya no quiero vivir, ay, me quitó la vida. Oye, es el peor negocio de tu vida. Es la peor estupidez, en donde la gente ya no quiere vivir porque se murió su ser querido. Es el peor negocio. Le das tanto poder a eso que estás perdiendo lo más por lo menos. Termino con una alusión, una historia, un cuento que me gusta compartir para tratar de explicar esto. Imagínense que yo voy caminando con mi querido Beto, y Beto va con su comida, una torta ahí una torta, ¿qué les parece? Tipo así, pan integral, un virote pero integral. Le quitamos el rellenito, ponemos mayonesa, luego aguacate, frijolitos, 3 diferentes tipos de quesos, su jitomate, sus lechuguitas, su cebollita, unos chiles, unas rajas así de estas en vinagrito. Luego, ya se les antojó, ¿verdad? Yo hago una torta vegetariana porque casi no como carne. Y entonces así, y le digo a Beto, oye Beto, me da, no, ¿qué? ¿Por qué le voy a andar dando? Que quién sabe qué. No. Bueno, está bien. Y vamos caminando y me encuentro un pedazo de papel ahí todo sucio. Yo lo recojo, me pongo a jugar con él, lo hago tipo avioncito y ahí lo doble y está todo sucio y mugroso. Y de repente Beto se da cuenta que es un billete de $100 y yo no sé qué son $100. Y dice Beto, ya ven qué buena gente es Beto, dice, ay padre, mire, se va a ensuciar, no se vaya a enfermar. Mire, deme ese papel, yo me deshago de él, yo le doy mi torta. Ándele, cómese mi torta y yo me quedo. Ay, le digo, oye Beto, qué buena onda eres, ese es un buen amigo. Está haciendo un negocio. Está haciendo un negocio. Me está viendo la cara de menso, que de por sí la tengo. Entonces, le doy el papel y me da, y yo me quedo con la torta bien contento. Eso es lo que hace Satanás. Nos quita el boleto de la salvación por lo temporal. Y nos angustiamos porque se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a vestir. ¿Que no ven las aves del cielo? ¿Que no ven los lirios del campo? Acuérdense de todo eso. No quiere decir que no trabajemos en eso. O sea, vamos a vivir, estamos en un mundo temporal. Hay que trabajar, hay que comer, hay que vestir, hay que pagar biles o impuestos. Hay que pagarlos, pues sí. Pero que todo sea siempre en función de la salvación de mi alma. Pero como son tantas necesidades, unas reales, vitales, otras inventadas, pues nos van llenando. Otro supernegocio es la salud, ¿sí? ¿Cuántas? No, es que mire, con esto te vas a poner bien bueno, y ahí estás creyendo que te vas a poner bien bueno. Pues, te sacaron toda la lana, pero no te descompusiste, ¿no? Los
productos que a veces, y me da risa un cinturón que venden como que te contrae, ¿no? Que no vas a hacer ejercicio, pero se te va a poner abdomen de lavadero. Y ahí estás todo contrayendo la panza con ese aparatejo y lo compramos y no funciona. Entonces, todo es un negocio. Todo eso es un proceso de compra y venta. Hay cosas que sí sirven, mis respetos. Pero el negocio de la salud es increíble. Hay muchas de las cosas que nos venden como medicamentos que son una porquería. Yo como médico, que soy médico alópata, hay muchas cosas que me he decepcionado de la medicina, no todo, pero sí es un negocio. El negocio de los medicamentos es increíble, es una corrupción que realmente no les interesa que estés sano, les interesa sacarte la lana. Y así pudiéramos hablar de muchas cosas. También dentro de la religión hay mucha corrupción. No les interesa que tú sepas, nada más que aunque sueltes la lana, ya con eso estás bien. Y te dan a tole con el dedo. Por eso necesitamos estar conscientes del mayor negocio de mi vida, la salvación de mi alma. Y en base a eso, todos los demás negocios que tenga que hacer. Tengo que ver lo de mi salud, tengo que ver lo de mi casa, tengo que ver lo de los estudios, tengo que ver lo de la comida, tengo que ver lo de la ropa, tengo que ver... Pero todo esto tiene que estar en función de la salvación de mi alma. Si no, déjame decirte que te dieron vulgarmente gato por liebre. Te vas a echar unos taquitos, como ahora salió, ¿no? Lo de los famosos restaurantes chinos, creyendo que estabas comiendo pollo y era rata. Bueno, en China es normal comer la rata, nada más que aquí no. Entonces hubo un escándalo y mis pobres chinos pues bajaron mucho las ventas. Ya después volvieron todo este sentido. Todo es un negocio. Pues yo le quiero entrar al negocio de las almas. Ojalá que ustedes también le entren, pero tener cuidado porque Satanás es astuto y engaña. Es el padre de la mentira. Y aquí le paro porque ya me prolongué. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.